Bueno, muy buenas noches a todos. Ustedes no saben la felicidad inmensa que tengo de podernos otra vez reunirnos, de ver caras que, mejor dicho, todas con cada uno de ustedes tenemos un recuerdo hermosísimo. Qué bueno que podamos encontrarnos hoy. Hoy vamos a desarrollar una temática espectacular. La gran vocación, educar. Para muchos pensarán, no, va direccionada para los docentes. Otros pueden pensar, no, va direccionada para los padres de familia. Pero resulta que el enfoque de esta conferencia está direccionado para cada uno de los que estamos aquí individualmente. Porque todos necesitamos educarnos. Sabemos que estamos también en el mes de mayo celebrando el mes del maestro y tenemos aquí profesores que trabajan con nosotros, que hacen una labor extraordinaria. Pero hoy vamos a dedicarnos, cada uno de nosotros, a mirar cómo nos podemos educar a nosotros mismos. Y vamos a empezar con esta frase de Paulo Freire, que es un gran pedagogo, donde dice: la educación no transforma al mundo. La educación cambia personas y las personas somos las que transformamos el mundo. Entonces, desde el momento en que cada uno de nosotros nos concientizamos, primero, que somos seres inmortales. Segundo, que somos seres individuales. Desde ese mismo momento, como creación de Dios, entendemos que debemos trabajar por ese acto educativo en nuestras vidas para poder ser ejemplo para otras personas. Vamos a analizar las palabras del tema de la conferencia. Entonces, ¿a qué se refiere vocación? Vocación y educar. Tenemos esos dos términos importantísimos dentro de la temática de la conferencia. La vocación es la inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida, a un determinado trabajo. Entonces, la inclinación que nosotros sentimos hacia determinado aspecto, ¿sí? Y que lo hacemos con mucha entrega, con mucho amor. Por ejemplo, el acto de ser mamá. La semana pasada lo veíamos, ¿sí? Y a muchos nos sacó lágrimas, porque el ser madre es una vocación sublime. El ser docentes, acá tenemos varios docentes, también sé que es una vocación hermosa. Pero cualquier actividad que nosotros realicemos con esa entrega es una vocación. Y educar es desarrollar las facultades intelectuales, morales y afectivas de una persona de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Educar viene del griego educarios, educar, que significa extraer de adentro. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos muchas cosas para extraer de nuestro interior, para mejorar nuestra vida. Nosotros no somos tablas rasas. Antes, en la educación normal, cuando los niños llegaban a los colegios, se creía eso. Ese era el concepto, que eran tablas rasas y que los profesores debían darle todo y de la manera que fuera, ya fuera de la manera bastante agresiva. Por eso teníamos, por eso decíamos que la letra con sangre entra. Y a veces se obligaba a los niños
Se golpeaban en los colegios, se golpeaban en las casas, y los niños aquí y los niños allá, y muchos niños con cantidad de problemas emocionales como resultados de esos actos agresivos. Entonces hoy, como les decía, vamos a ver la educación desde el punto de vista de la ley de evolución. ¿Y quién de los que estamos aquí no estamos inmersos en esa ley de evolución? Todos. Todos estamos en un constante proceso de perfeccionamiento, porque somos seres perfectibles. Y entonces vamos a educar el espíritu inmortal. Es la educación del espíritu inmortal. Porque ya gracias al espiritismo, y no solamente al espiritismo como ciencia, sino también la neurociencia, que a partir del año 1900, cuando estábamos en el gobierno de Bush, ¿sí?, que se abrió el campo a la neurociencia en Estados Unidos, los científicos empezaron a estudiar aquellos casos de casi muerte y se dieron cuenta de que en estos casos existía el espíritu seguía viviendo y que después de que despertaban de estos procesos de coma, que algunos duraron hasta 19 años, ¿sí?, se daban cuenta de que ese despertar del espíritu, el espíritu recordaba, había escuchado, tenía sensaciones, había ido a lugares X. Entonces esto llevó a la neurociencia a estudiar la inmortalidad del espíritu y así presentar ante la ONU, Organización de Naciones Unidas, una tesis sobre la inmortalidad del espíritu. Entonces, no solamente nosotros como espíritas la estudiamos. Entonces, vamos a hacer un recuento de cómo se ha analizado a través de las diferentes épocas de la humanidad lo que es educar. Vamos a empezar por Sócrates, después seguimos por Jesús, por Francisco de Asís, por Pestalozzi, por Allan Kardec, por Divaldo Pereira Franco. Vamos a hablar de María Montessori también. Vamos a hablar de Jacques Delors. Vamos a hablar de Carlos González y vamos a hablar del hogar. ¿Cómo es ese proceso educativo en estas diferentes etapas de la humanidad? Desde la antigüedad, antes de Cristo, hasta lo que somos hoy, ¿sí?, en la época contemporánea. Entonces, analizando a Sócrates, que nació en Atenas en el año 470 y desencarnó en el 399 antes de Cristo. Para Sócrates, la piedra angular de la filosofía de Sócrates y que constituiría el eje de su propia vida, surgió a partir de ese hallazgo que él hizo en el frontispicio del templo de Atenas en Delfos. Cuando él entra y mira en esa parte superior de este templo de Delfos, la frase "conócete a ti mismo", ese fue el impacto que el salto cuántico, podríamos decir, que Sócrates dio. Conócete a ti mismo. Y de ahí en adelante, toda su filosofía, toda su enseñanza, ya que él trabajaba con los jóvenes, les enseñaba a los jóvenes lo que es la virtud, la verdad, ¿sí?, ante todo, saliendo de la hipocresía de las sociedades de ese momento. Esto le ayudó a Sócrates a encaminar a los muchachos desde temprana edad a ese conócete a ti mismo, ¿sí? Esto lo llevó a la muerte, ¿sí? Porque los fanáticos,
lo decretaron como que él era un revoltoso y lo llevó a beber la cicuta, que es una planta que en dosis muy bajas puede ser utilizada como planta medicinal en la medicina homeopática, pero en dosis altas es un veneno muy grande como el cianuro. Y fallece. Después tenemos el gran educador de la historia de la humanidad. Aquel que viene y parte la humanidad en dos y nos viene a enseñar su gran pedagogía, ¿sí? Entonces Jesús, desde el momento que encarnó, desde ese momento sublime en que él empezó a compartir con las personas, a entregar esa ayuda, porque él no solamente lo conocemos por las parábolas, no solamente lo conocemos por los llamados milagros, porque nosotros desde el punto de vista sabemos que no eran milagros, ¿sí? Conocemos a Jesús desde el punto de que toda actividad, todo pensamiento, toda palabra que él realizaba tenía una utilidad para el espíritu al cual se acercaba. Por eso es cuando él se acercaba a una persona que estaba enferma y le decía, si quieres, te puedo curar. Se quedaba callado y después le decía, ¿quieres y crees? Son dos cosas diferentes y fundamentales. El querer y el creer, que era lo que Jesús quería dar a entender a las personas. Yo puedo querer mejorar mi cuerpo de las enfermedades físicas que tengo, pero el creer es un razonamiento para dónde me lleva ese resultado de esa mejoría fisiológica. ¿Qué debo lograr con esa mejoría fisiológica? ¿Sí? Y vemos que para muchos no lo entendían y creían que simplemente era que Jesús lo sanara y listo. Y entonces las cosas que no habían podido hacer, salían a hacerlas corriendo, como pasó con Natanael Bar Jonás, ¿sí? El paralítico que entran a la casa de Simón Pedro, que llevaba mucho tiempo paralítico, ¿sí? Y Jesús lo cura y le dice, levántate y anda. Después de haber pasado una tarde de trabajo grande, Jesús se va a las orillas del mar de Galilea con lágrimas en sus ojos. Se le aparece Simón Pedro y le dice, maestro, ¿pero por qué lloras, maestro? Si hoy ha sido un día espectacular. ¿Tú te has dado cuenta a cuántos hemos curado? ¿Cuántos se han podido parar? Y Jesús le dice, Simón Pedro, precisamente por eso estoy llorando. Porque en este momento, Natanael, que llevó muchos años en ese camastro, está a las afueras de la ciudad, embriagándose con mujeres y cometiendo todos los errores que no había podido cometer antes. Entonces no se entendía lo que era el querer y el creer, ¿sí? No pocos alcanzaron a entender la pedagogía de Jesús, que en cada acto, en cada circunstancia, él quería la transformación del espíritu. Pero como esa transformación del espíritu no se da de la noche a la mañana, ¿sí? Él invitaba al cambio, poco a poco, ¿sí? Jesús nos dejó
la gran máxima por la cual todos lo conocemos, que es el emblema de la ley del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros vamos a analizar esta máxima de la ley del amor de Jesús, vamos a resaltar la última parte, que es igual a la que trabajaba Sócrates. Conócete a ti mismo. Y aquí dice, amarnos a nosotros mismos, a ese a ti. Lo que pasa es que durante muchos años hemos malinterpretado esta enseñanza, porque creemos que amar a Dios es rezarle repetitivamente cantidad de oraciones, darnos golpes de pecho o hacer actividades constantes, flagelándonos el cuerpo para demostrar el amor a Dios. Pero resulta que ese amor a Dios, ese verdadero amor a Dios, como Sócrates que empezó su trabajo con eso, conócete a ti mismo, como Jesús lo habló en su lema de la ley del amor, nos lo plantea de esta manera, si lo vamos a analizar. Nos dice el espíritu de Juana de Ángeles. Si nosotros pudiéramos analizar desde el punto de vista de la psicología transpersonal esa máxima, nos daríamos cuenta que tendríamos que pasar por ese a ti. ¿Qué quieres para ti? ¿Cómo quieres educarte? ¿Qué clase de persona quieres ser? ¿Tú te amas? ¿Te valoras? ¿Te aceptas tal como eres? ¿Conoces los errores? ¿Crees que puedes cambiar algo en tu vida? Y cuando tú logras entender ese a ti conectado con el punto de Sócrates, conócete a ti mismo, cuando ya aprendemos lo que soy, lo que valgo, y aprendo a amarme, y aprendo a trabajar para educar mi espíritu inmortal, puedo pasar a ese amor al prójimo. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros tendremos herramientas interiores para ayudar a los demás. Las tendremos, porque ya estamos preparados. Ya somos discípulos preparados porque hemos desarrollado ese a ti. Y cuando hemos podido llegar a ese prójimo, tenemos que empezar a mirar que antes de salir a buscar ayudar a los que están fuera de mi hogar, ¿cómo está mi relación con mi parentela? ¿Cómo está mi relación con mi padre, con mi madre, con mis hijos, con mi familia en general? Entonces, debo partir para trabajar ese prójimo por el próximo familia. Y ahí sí poder desarrollar ese trabajo con el prójimo. Y el amor a Dios es el resultado de las anteriores, porque el amor a Dios simplemente se demuestra con hechos, no con palabras, ni con oraciones repetitivas, con hechos. Entonces, esa es la manera como Jesús nos invita a educarnos. Cierto día, Jesús llega a el lago, que había un lago dentro de la ciudad de Jerusalén, que lo llamaban el lago de Pensatia. En este lago, ¿sí?, que está en Juan 5:5, había un paralítico que llevaba 38 años ahí, sentado. La gente iba, le daba algo de comer, pero las personas que ahí llegaban muchos enfermos a ese lugar, ellos creían que por entrar a ese lago sus enfermedades iban a mejorar. Pero él, aparte de paralítico, era también un poco ciego. Y estaba buscando quién lo empujara al lago. Y entonces Jesús se le acerca y le dice, ¿tú quieres caminar?
¿Quieres? ¿Crees que lo puedes hacer? El paralítico lo mira y le dice, quiero, pero no creo que lo puedo hacer. ¿Quién eres tú que ha venido un día sábado a hablarme y a trabajar y a decirme que puedo caminar? Jesús simplemente lo mira al interior de su alma y le dice, estoy aquí porque para el Padre cualquier día es un día de trabajo. No hay descanso para el amor del Padre. ¿Sí? Y entonces se queda mirándolo y le dice, si yo te digo, párate y camina. Y el paralítico termina haciéndolo y se da cuenta que puede hacerlo, que camina, que se puede mover, queda en un estado, mejor dicho, atónito. Y Jesús le dice, ahora es importante de que esta mejoría, después de 38 años de estar aquí, esperando que alguien te empujara para hundirte en las aguas y mejorarte, la utilices para transformarte y ayudar a los demás. Porque siempre Él estaba ahí, ayudando a los demás. Esto me recuerda una historia que hemos trabajado con el grupo juvenil, ¿sí? La historia se llama Los hijos del gran rey. Es dada a través del espíritu veneranda, que los que leyeron el libro de Nuestro Hogar se van a dar cuenta que el espíritu veneranda es un espíritu sublime en esta colonia de transición. Es un espíritu elevado. Y este espíritu, a través del Chico Javier, nos cuenta que había un anciano que le gustaba muchísimo trabajar con los niños y se iba para el campo a jugar con los niños y a contarles historias de Jesús. Cierto día, una niña muy pequeña llamada Dolores, bastante inquieta, le dice, hermano Cipión, nosotros queremos que hoy te sientes alrededor de nosotros y nos cuentes las historias de Jesús. Entonces el hermano Cipión, que ya tenía más de los 90 años, se sienta a contarle la historia de Jesús. Y le dice, cierto día había un rey muy amoroso, un rey que trabajaba porque sus hijos fueran los mejores. Tenía muchos principitos. Y este rey quería enviarlos a un lugar donde pudieran llegar y aprender a ser seres que desarrollaran la fraternidad. Era el objetivo. Pero resultó que este rey empezó a mirar qué podía hacer y llamó a sus auxiliares y llegaron sus auxiliares y uno le dijo, rey, nosotros podemos montar un paraíso y traer todos los principitos aquí para que ellos aprendan a vivir en el paraíso lleno de belleza, lleno de cosas hermosas que lo rodearon. El otro le dijo, pero sabe que más bien a mí me parece que podemos montar un jardín con muchas flores de todos los colores para que los niños las cuiden. Y el otro le dijo, pero ¿sabes qué? A mí me parece que podemos montar un templo. En el templo está la adoración sublime al Padre. El rey se quedó pensando y dijo, ¿saben? Ya tengo la idea. Ustedes me la han dado.
no voy a crear ni un paraíso, no voy a crear ni un jardín, no voy a crear ni un templo, sino voy a crear una escuela para educar a las almas. Pero esta escuela va a ser como un paraíso, va a ser muy bella, va a tener muchas flores, va a tener muchos animales, va a tener muchos seres para los cuales se puedan ayudar los unos a los otros. También va a ser un jardín con plantas de diferentes formas para que los niños, los principitos, aprendan a cuidar a sus hermanos menores, las plantas, y aprendan a cuidar a los animales. Pero también va a ser un templo donde ellos aprendan a valorar todo lo que Dios nos ha dado. Pero en esa escuela voy a poner que todo no sea tan bello, que las plantas tengan espinas, que la tormenta arrecie, que haya momentos de dificultad para que mis principitos aprendan a manejar las dificultades y a salir adelante. No hay que darles todo lo bueno, hay que enseñarles a manejar los obstáculos y las dificultades. Y este rey crea su escuela y allá llegan diferentes príncipes de todas las edades. Y dice el rey, les vamos a poner un uniforme. Habrán de diferentes colores, quiere decir de diferentes razas. Raza morena, raza amarilla, pero todos tendrán un uniforme. Ese uniforme se llama fraternidad. Y empezó a trabajar con los príncipes. Tenían muchas cosas, les daban todo lo que necesitaban. Pero resulta que una vez llegó a tocar puertas de esta escuela el orgullo. Llegó a tocar a las puertas de esta escuela la vanidad, el poder, el deseo de dinero, el narcisismo, y sus príncipes empezaron a caer uno a uno, porque empezaron a cometer errores y no se daban cuenta cuál era el objetivo de la escuela. Entonces, Escipión, que ya era un viejito bastante avanzado, se calmó y dejó de hablar un poquito, y otra vez Dolores, la niña más pequeña, le dijo, pero cuéntanos, ¿qué pasó con la escuela y qué pasó con aquellos monstruos que llegaron a afectar a los príncipes? Entonces dice, el rey mandó a llamar a sus auxiliares y les dijo, ¿qué podemos hacer? Uno les dijo, castiguémoslos, encerrémoslos como si estuvieran enjaulados y los castigamos. El otro les dijo que los ignorasen. El otro les daban una y otra sugerencia, pero todas eran punitivas, castigadoras, no los llevaban a la reflexión. Entonces se acercó uno y le dijo, rey, yo te propongo que mandemos 2 jueces. El primer juez, que va a ser el de la rectificación, y los ayudará a despertar las conciencias. Y el segundo juez, que los encontrará a aquellos que no han rectificado su conciencia, con sus uniformes todos rotos, y los llevará al lugar donde tomen conciencia y se despierten a la realidad. Entonces partió el primer juez, que era el de la rectificación. Este juez trató de orientar a todos aquellos que estaban por malos caminos. Este juez se llamaba el sufrimiento. Y este juez, que se llamaba el sufrimiento,
llevaba a que cada uno de sus hijos, los príncipes grandes y pequeños, recogieran lo que habían sembrado. Si se habían portado mal, se habían robado, tenían que pasar por momentos de dolor, de sufrimiento, ¿sí? Y algunos, a pesar del sufrimiento, no despertaron conciencias y siguieron. Entonces, el rey mandó al segundo juez. Ese sí era bastante fuerte. Y entonces, ese empezó a buscar a uno los que no cumplieron con la misión del cambio. Y le llegó el momento de la partida. Tenían que salir de esta escuela. Y ese momento, ese segundo juez se llamaba la muerte. Y entonces aquellos que no cumplieron, a pesar de que tuvieron sufrimiento cuando estaban encarnados en vida, en el mundo espiritual, cuando le llegó la muerte, sus sufrimientos se agravaban, porque tuvieron oportunidad de educarse, de cambiar. Y entonces le dice Dolores, juez, ¿y esas historias cómo las contaba Jesús? Y le dice Escipión, Jesús reunía a los niños a las orillas del lago de Cafarnaúm y les contaba estas historias, porque Jesús siempre ha trabajado para que la fraternidad, que es aprender a amarnos como hermanos, crezca en medio de todos nosotros. Entonces, ¿aprendemos, hermanos, por amor o por dolor? Sí, aprendemos. Y ahí está Jesús dando las charlas. Por eso decimos que Jesús se volvió el pedagogo por excelencia. No solo enseñaba a conocer, a hacer, a convivir, a ser como personas, sino sobre todo demostró que Él lo realizaba. La enseñanza por el ejemplo. Qué responsabilidad tan grande que tenemos nosotros, como padres, como educadores, como abuelos. Si hay alguna persona que está bajo de nuestra custodia, la responsabilidad que tenemos es grande para enseñarles a amar. Porque Jesús lo que busca es que cada uno de los que estamos aquí hoy, a pesar de los sufrimientos que hemos pasado, a pesar de las pruebas que hemos pasado, lleguemos a la autoiluminación. Ese es el objetivo de vida, que nosotros podamos llegar a la autoiluminación. Ese es el trabajo que tenemos que hacer diariamente con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Después viene Francisco de Asís, el pobrecito de Asís, y nos dice, actuemos de modo de que puedan leer el Evangelio en nuestras vidas. El Evangelio de Jesús, que es la ley del amor, que es la ley de la fraternidad, se pueda leer en cada una de las vidas de nosotros, por nuestras acciones, por nuestras palabras. Francisco de Asís, en existencia anterior, fue el apóstol Juan, el más joven de todos los apóstoles y el último que partió a la patria espiritual. ¿Sí? Y cuando estaba como apóstol Juan, ya muy viejito, optó por cambiarse el nombre porque lo perseguían los romanos y tomó el nombre como el padre Juan, como el padre Francisco. Y después, en esta encarnación, la última, se llamó Francisco de Asís. Entonces, que el Evangelio
lo podamos vivir en nuestras vidas, que demos testimonios. Ahí vemos a Francisco y a Clara de Asís. Paz y bien era el saludo que siempre daba Francisco. Paz y bien, hermana Clara. Clara con los ojos chispeantes de alegría, porque Clara se emocionaba al trabajar por los pobres, al servicio de Francisco. ¿Sí? Ella era una niña de una familia rica, pero se despojó de todo lo material para ayudar a los demás, así como lo hizo Francisco. Y aquí está Clara de Asís, en su última encarnación como Juana de Ángelis. Ahí está. Fue Juana de Cusa, sí, en la época de Jesús. Fue Santa Inés de la Cruz, ¿sí? Sor Juana Inés de la Cruz, gracias. La monjita mexicana, ¿sí? La que llamaban la ratica de la biblioteca, ¿sí? Que le gustaba estudiar muchísimo. Fue Juana de Asbagen en Brasil y su última fue Clara de Asís. Clara de Asís, aquí está como, Juana de Ángelis, aquí está como Clara de Asís. Y en este libro que les invito a todos que leamos, Momentos de Educación, de Juana de Ángelis. Es un libro pequeño, rápido de leer, pero nos da pautas para la educación en la familia, para la educación con los hijos, la educación sexual, la educación en los diferentes aspectos que se presentan en una vida familiar y en nosotros. Y nos habla de la pedagogía de Jesús. Después tenemos a un gran pedagogo, Juan Enrique Pestalozzi, suizo. Nació en Zúrich el 12 de enero de 1746. ¿Por qué lo traigo a colación a Juan Enrique Pestalozzi? Porque si hablamos de pedagogía, él impactó la pedagogía. Porque para él, enseñar era un acto de amor. Antes, los niños que tenían acceso a las escuelas educativas eran pocos y fuera de eso eran maltratados. Y él, en ese entonces, crea la pedagogía del amor y dice: importancia del equilibrio emocional para la realización de todo acto educativo. Cada docente, cada persona que tenga acceso al trabajo con los niños, tiene que tener un equilibrio emocional, ¿sí? Para poder dar lo mejor de sí. Y su palabra tiene muchas frases, pero esta es una de las más significativas. Dice: solo con el amor se puede guiar al amor. La cultura del hombre no ennoblecerá el intelecto, si no se basa en la cultura del amor. Las dos alas. Cada uno de nosotros somos espíritus inmortales, lo veíamos al inicio. Tenemos dos alas de progreso: la intelectualidad y la moralidad. La intelectualidad es todos los conocimientos que podamos adquirir en las escuelas, en las universidades, autodidácticamente, de todas las maneras. La moralidad es la adquisición de virtudes, de amor, de perdón, ¿sí? Pero ¿cómo puedo enseñar yo a amar si no sé amar? Por eso volvemos a ese a ti, que es el punto de partida. ¿Sí? Entonces tiene que haber dentro de mí una cultura de amor para poder enseñar, ¿sí? A los que están a nuestro alrededor. Este fue el palacio que le donaron a él en Suiza, el Instituto de Yverdon, que en ese momento fue el colegio más importante de todo el mundo. Lo llamaban la Belén de la Navidad escolar. Allá
se trabajaba la intuición, la observación, el amor, no se regañaba, no se maltrataba. Había niños de clase alta que con lo que pagaban le daban oportunidad de cupos a los niños muy pobres. Entonces allá era igualitario, ¿sí? No habían esas discriminaciones, ¿sí? Se trabajaba con amor. Era la escuela modelo de Europa. Y el lema del Instituto de Yverdon era saber y bondad bajo la égida perpetua del buen sentido. El buen sentido. Saber y bondad bajo la égida perpetua del buen sentido. Y ahí vemos que en ese instituto de Yverdon llegó a estudiar Allan Kardec, Hipólito de León de Nizar-Ribeiro. A los 10 años empezó ahí a estudiar. Era un estudiante destacado. Sabía de astronomía, sabía de ciencia, sabía de filosofía, sabía de pedagogía, ¿sí? Y se preparaba en diferentes ramas, además de eso. Y era tan destacado y tenía tanta afinidad con su maestro, que era Pestalozzi, ¿sí? Que Pestalozzi, en algunos momentos, ya cuando él tenía, después de los 15 años, Allan Kardec, Hipólito León de Nizar-Ribeiro, su nombre de cuna, cuando él le tocaba viajar, dejaba a Hipólito León de Nizar-Ribeiro como director del Instituto de Yverdon. Y vamos a ver los 3 aspectos que para Pestalozzi fueron fundamentales y los 3 aspectos que para Hipólito León de Nizar-Ribeiro como Allan Kardec después fueron fundamentales. Primero, los 3 aspectos fundamentales para una educación, decía Pestalozzi: trabajo, solidaridad y perseverancia. Para Allan Kardec, trabajo, solidaridad y tolerancia. Vemos la unión. Y cuando Allan Kardec fallece a los 69 años, ¿sí? El entierro de él, ¿sí? Camilo Flammarion, que era muy amigo de él, que es uno de los más grandes astrónomos que ha habido en la Tierra, ¿sí? En la humanidad, Camilo Flammarion. Él dio su discurso en el Panteón cuando murió Kardec y simplemente decía que era el hombre del buen sentido, ¿sí? Del buen sentido encarnado, que él había tenido la oportunidad de conocer al hombre del buen sentido encarnado. Ahí vemos cómo fue unido ese trabajo entre el uno y entre el otro. ¿Mm? Ahí tenemos a Allan Kardec. Para las personas que vienen por primera vez, ¿sí? Fue un gran pedagogo. Se llamaba, su nombre de cuna, Hipólito León de Nizar-Ribeiro. Fue el reformador de la educación primaria en Francia. Nació en Lyon, Francia. Reformó toda la educación primaria en Francia con las bases que recibió en el Instituto Pestalozzi. Una educación basada en el amor, ¿sí? Y trabajó muchísimo para quitar todos esos actos que eran agresores, que agredían a los niños. Y vemos en el libro de los espíritus, ya después como él tomó el nombre de Allan Kardec para codificar la doctrina espírita, y en el libro base de nuestra doctrina espírita, que es el libro de los espíritus, que es la columna filosófica de nuestra doctrina. En este libro encontramos en la pregunta 685A. Hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza,
sin el cual las ciencias económicas son solo una teoría. Ese elemento es la educación. No la educación intelectual, sino la moral. Aunque tampoco nos referimos a la educación moral extraída de los libros, sino la que consiste en el arte de formar los caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Eso quiere decir que todos los que estamos aquí debemos reformar nuestros hábitos, ¿sí? Si de pronto dormimos mucho y no nos esforzamos por trabajar o por estudiar, mirar a ver cómo podemos hacer. Si de pronto el trato de nuestras familias no es lo mejor, ¿qué hábitos podemos tomar para reformar, ¿sí?, nuestras familias? Si de pronto la manera como yo le contesto a los demás es un poco un tono agresivo, mirar cómo cambio esos hábitos. Y continúa. Cuando el arte de educar sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos de orden y de previsión para sí mismo y para los suyos. De respeto a lo que es respetable. Hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días difíciles. El desorden y la imprevisión son dos plagas que solamente una educación bien entendida puede combatir. Esta está en el libro Los Espíritus, libro 3, en el capítulo 3, la ley del trabajo. Libro 3 son las leyes morales. Y ahí se trabaja la importancia de trabajar con los niños desde pequeñitos, a inculcarles esa ley del trabajo, no como un castigo, sino simplemente son tus cosas, tú las recoges, tú las organizas, vamos entre todos, la casa es de todos, vamos a organizarla, ¿sí? Pero no vamos a tener siempre una persona que le haga todo y que luego cuando de pronto esté adulto no tenga las facilidades de pagar a esa persona y se va a tener un choque, porque no tiene los hábitos, ¿sí? Entonces es importante. Y en la explicación que da Allan Kardec a la pregunta 917, que también me parece espectacular, dice, la educación bien entendida es la clave del progreso moral. Cuando se conozca el arte de orientar los caracteres, así como se conoce el de orientar las inteligencias, se los podrá enderezar, como se hace con las plantas jóvenes. No obstante, ese arte requiere mucho tacto, mucha experiencia y una observación profunda. Es un grave error creer que basta tener la ciencia para ejercerlo con provecho. ¿Cuántas veces en los colegios se exigen que los docentes tengan posgrados, maestrías, ¿sí?, para poder realizar un trabajo X? Y nosotros vemos que no dan pie con bola, como decimos nosotros popularmente, ¿sí? No, es una persona que le falta llegar a los niños, que a pesar de todo el conocimiento que tiene, le falta. Pero vemos que a veces llegan personas, profesores, que no tienen tanto estudio, pero tienen tanto amor en su corazón, tanto amor. Pónganse a pensar ustedes nada más cuál es el recuerdo del mejor profesor que ustedes tuvieron, ¿sí? ¿Qué enseñanza les dejó? Entonces nos dice Kardec en el libro Obras Póstumas, en el Credo Espírita, que es por la educación, más que por la instrucción, que se transforma la humanidad. Los colegios dan instrucción, dan conocimientos teóricos, ¿sí?, hacia una ciencia X, ¿sí?
En la familia es la base de la educación. La educación es la que prepara para la vida. La educación es la que nos prepara a nosotros para ser hombres de bien. La verdadera educación es la que convierte nuestras tendencias, orgullo, vanidad, egoísmo en virtudes, en humildad, en amor. Ese es lo que hace la verdadera educación. Y en este que es uno de los últimos libros que ha psicografiado Divaldo Pereira Franco por el espíritu de Juana de Ángelis en el Rumbo a un mundo de regeneración, nos dice: el conocimiento del espiritismo auxilia y proporciona bendiciones de incalculable significado para la existencia, porque educa al ser. Por eso veíamos al principio la segunda, tercera diapositiva. El espiritismo educa al espíritu inmortal, ¿sí? Y ayudará a crecer en dirección del infinito, sin amarras que lo retengan de la retaguardia. Entonces, en el espiritismo, educamos ese espíritu inmortal. Ahí tenemos otro de los representantes de Divaldo Pereira Franco. Ahorita, el 5 de mayo, acabó de cumplir 95 años. Tiene una obra social de más de 3.000 niños, casi 5.000 niños, sí, en este momento, en Salvador Bahía. Niños muy pobres, madres que iban a abortar y que les decía: no aborten, mire, téngalos y después usted me los da a mí. El gobierno lo reconoce tanto que le ha permitido que él adopte, tiene con su apellido más de 800 y pico niños adoptados, con su apellido, por el reconocimiento que tiene en el gobierno, por la labor que hace. Además, es representante para las Naciones Unidas, ¿sí? En la reunión del 2000, cuando se habló de los objetivos del milenio, ¿sí? Y se invitaron para que cada uno de los diferentes religiones pudieran presentar la tesis de cómo podríamos trabajar en el mundo, que las personas cambiaran para que dejaran tantas guerras, tantos odios. Divaldo presentó en nombre del espiritismo la tesis de: hay que aprender a desarmarnos para amarnos. Fue la tesis. Y fue la tesis que ganó, ¿sí? Porque fue un trabajo que se empezó a realizar sobre cómo se podía trabajar en las diferentes entes políticos, educativos, sociales, para que a través del amor pudiéramos aprender a responder de la mejor manera. Aquí lo tenemos, parado en este atril, ¿sí? Cuando nos visitó la última vez, ha sido una persona muy especial para nosotros. Y a través de él, en el libro Vida y Sexo, Adolescencia y Vida, de Juana de Ángelis, Juana de Ángelis nos dice a través de Divaldo: el único antídoto para el mal que se agrava y irradia en el contagio pernicioso es la educación. Consideremos, por lo tanto, que la educación en el sentido global es aquella que va más allá de los compendios escolares, que reúne los valores éticos de la familia, de la sociedad y de la religión. No de una religión convencional, sino la que posee los fundamentos científicos y filosóficos encuadrados en la moral vivida y enseñada por Jesús. Entonces, es la invitación que nos hace el espiritismo. Una educación basada en esa enseñanza del amor, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Otra representante, una gran educadora italiana, ¿sí? Que es María Montessori.
Y ella decía una frase, pero que lo impacta a una prueba de lo acertado de la intervención educativa es la felicidad de un niño. Si a un niño le gusta ir al colegio, si a un niño se siente feliz, si a un niño le gusta todo, es porque lo están tratando bien, ¿sí? Ella era médica, pedagoga, psiquiatra, filósofa, además de humanista. Imagínense todos los títulos que tenía. Y de los mejores métodos educativos que hay en este momento son los métodos de María Montessori, ¿sí? Porque enseñan a través de la responsabilidad y la autoformación. No es que nosotros estemos impartiendo el conocimiento, sino que ellos tengan la responsabilidad de formarse, de autoformarse, de buscar, ¿sí? Otro representante está relacionado con la UNESCO, porque la UNESCO, pendiente de todas esas situaciones educativas que había para el siglo XXI, invitó a este político francés, Jacques Delors, ¿sí? Él es un político francés que había trabajado como catedrático de la Universidad de París, ¿sí? Y trabajó muchísimo en la educación. Acordémonos que la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces le dijeron a él que presentara una tesis de cómo cambiar la educación para que fuera una educación mejor. Y él presentó una tesis llamada La educación encierra un tesoro. Y esta tesis de la educación encierra un tesoro lleva a que cada uno de nosotros nos responsabilicemos de sí mismo. Fíjense que como todo a lo largo de la conferencia hemos vuelto a llegar a la TI, a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, esa era la base, el objetivo de esa tesis, responsabilizarnos a nosotros mismos. Está basada, en 4 pilares. La educación debe llevar al sujeto a que aprenda, primero a ser persona, ¿sí? A que trabaje por su autorreforma, a que trabaje por dar lo mejor de sí, por combatir sus malas tendencias, por su autotransformación, para que puedan aprender a convivir con las personas que están alrededor. Y que ese bullying que se ve ahorita, ese matoneo que se ve ahorita en las escuelas también desaparezca. Para que cuando ya hemos logrado el ser, hemos pasado al convivir, podamos hacer ese trabajo, trabajar por la humanidad, cuando nosotros pensamos trabajar en la humanidad lo vemos como tan lejos, es que trabajar por la humanidad es trabajar con mi vecino, es que es trabajar con mi hijo, es que es trabajar con mi papá, ¿sí? Lo tenemos ahí cerquita para poder llegar a conocer. Y fíjense que nosotros, ahí también lo plantea, que el conocer es lo último. ¿Qué nos dice Kardec? Es por la educación más que por la instrucción que se transforma la humanidad. Sí, entonces conocer como conocimiento, como dicen ahorita, ¿sí? Entonces es más, esa educación real para poder dejarla al final, no tanta teoría, no tantos conocimientos, sino el trabajo de la vida, la transformación de vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos a este también, médico español, muy famoso, el doctor Carlos González Rodríguez, el doctor pediatra, y ahorita está en boga la crianza respetuosa. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero hay muchísimo material sobre eso, ¿sí? Y él es líder en crianza respetuosa, ¿sí? Es especialista en crianza respetuosa y manejo de la autoridad en la educación.
porque siempre se ha manejado un autoritarismo, no una autoridad. Entonces, todo el objetivo de esa crianza respetuosa es respetar al niño, al joven, al adulto, como ser humano creado por Dios y darle buen trato, tratarlo bien. Y para poderlo tratar bien, tengo que tener yo las herramientas interiores para darle un buen trato. Así tenga los problemas que tengo en mi casa, tengo que llegar y tratar bien a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, fíjense cómo a lo largo de todo lo que hemos visto en el transcurso de la humanidad, cómo se ha ido concatenando desde ese conócete a ti mismo, esa transformación. Y aquí tenemos el mayor centro educativo del mundo, el hogar. Nosotros, como les decía ahorita, si tenemos las herramientas, vamos a dar ejemplo. Ejemplo de amor, ejemplo de tolerancia, ejemplo de compasión, ejemplo de humildad, ejemplo de servicio, ¿sí? Por eso es el mayor centro educativo. Antes se decía que uno para ser padre no recibió un manual, pero ahora para ser padre hay muchísimo material. Está el doctor Carlos con crianza respetuosa. Está Payanares, que es un psicólogo que también trabaja bastante lo que es la educación en la familia. Sí. Hay otra que es ni una palmadita más en el hogar. Una doctora Fernanda. Sí. Entonces, hay muchísimo material para eso. Entonces, debemos prepararnos. Y quiero terminar con esta frase del libro Vidas Vacías, capítulo 30. El último capítulo del libro Vidas Vacías que estamos aquí estudiando en el club de lectura y que tantas enseñanzas nos ha dejado. Las personas que quieran unirse al club de lectura lo hacemos todos los miércoles después de que terminamos Educando el Alma de 8 a 9, ¿sí? Ya estamos terminando este libro, pero son capítulos que se pueden analizar por separado. Y en esta parte dice, sé la manifestación del bien y de la paz, donde te encuentres, y estarás en pleno reino de Dios, que se origina en el corazón jubiloso. Queridos hermanos, el reino de Dios son cada uno de ustedes. No debemos salir afuera a buscar el reino de Dios. El reino de Dios lo tenemos nosotros en nuestros corazones. Entonces debemos trabajar por ser esa manifestación de ese verdadero reino de Dios. Que nosotros seamos el ejemplo en nuestras casas, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Seamos siempre el ejemplo, pero debemos partir de la enseñanza que nos dejó Jesús al final, de la autoiluminación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Leito, por la conferencia y vamos a disponernos para los pases en este momento. Para eso tendrás que desactivar el modo de avión.